Bueno, continuamos en Emprender en la Región y voy a conversar con el ingeniero José Sesma, como lo anuncié. Él es secretario coordinador del Foro Parlamentario del NEA para las obras de infraestructura, para el gas en este caso. José, gracias por venir. Y contame, la preocupación, hablábamos en el bloque anterior con Javier Brunel, de los sectores empresariales, también parlamentarios, también de la sociedad en su conjunto. La preocupación es el gas. Es decir, somos la única región de la Argentina que no dispone de gas natural. Hay una asimetría espantosa entre esta zona y el resto del país. Pero ¿en qué punto está esta situación de la que se habla tanto, se hacen tantos anuncios, pero la realidad es que el gas no está? Sí, efectivamente se hacen tantos anuncios, pero estamos en el punto cero. Estamos absolutamente en el punto cero. Todavía, después de 6 décadas de contar la Argentina desde el año 49 con gas natural, y se hicieron más de 15.000 kilómetros de transporte y más de 220.000 kilómetros de red de distribución en 19 provincias que gozan con este energético, hoy todavía hay 4 provincias que no cuentan con gas natural. Tenés toda la razón del mundo, y como decía Javier, sin un energético tan fundamental como es el gas natural, no pueden venir a radicarse industria en nuestros parques industriales, y por ende no va a haber fuentes de trabajo. Fundamentalmente porque nuestra energía eléctrica es muy cara. Hoy en los medios se está hablando que la energía eléctrica viene en incremento. Sabemos que hoy la producción del megawatt está en 120 y tiene que llegar a los 400 pesos, o sea que efectivamente si eso se llega, el NEA desaparece. Por eso es fundamental contar con energía eléctrica, con gas natural y con energías alternativas, como pueden provenir de la biomasa o de otras fuentes. Ese es otro tema también muy conversado, pero muy interesante. Bueno, el tema del gas, ¿cómo está en la actualidad? Tenemos 2 proyectos. El gasoducto del NEA, ¿no? Ese es un proyecto. Sí, que era del Mercosur. Del Mercosur. Sí. Y después hay otro que es un gasoducto que tiene su llegada hasta Paso de los Libres en el sur de Corrientes. Sí. Pero me gustaría hablar primero del proyecto del Mercosur. El proyecto del Mercosur es el que llega a Paso de los Libres. El proyecto del GENEA, que por decreto 267 en el año 2007, el expresidente Néstor Kirchner crea de interés la distribución en la única región que no tenía gas. Por eso hice el estudio de la demanda de la provincia de Corrientes y Misiones para el primer trazado que se hizo en el NEA, y que estaba incluido en el presupuesto 2007, o sea, había un fondo. ¿Dónde fue a parar? No lo sabemos. Por eso es fundamental, y hace 2 años y medio estoy organizando la secretaría, en la secretaría del Foro Parlamentario del NEA. Usted sabe muy bien que el Foro Parlamentario del NOA presenta proyectos en forma conjunta con sus 6 provincias, y por eso está muy bien en funcionamiento. Entonces, hoy... Eso replicar en el NEA es una experiencia. Por eso convoqué a legisladores nacionales y provinciales. La última reunión que estuvimos lo hicimos en el Salón de las Provincias, en el Congreso de la Nación, acompañados con senadores y diputados nacionales, para formar este foro, que es fundamental. Si hoy los 179 legisladores que cuenta el NEA no se reúnen, no presentan proyectos en común y hacen un seguimiento, no vamos a tener para poder eliminar las asimetrías que hay en esta zona. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos proyectos, y fíjese usted, el año pasado, el 6 de diciembre, entró en el Congreso de la Nación un proyecto de mi autoría, entró por el diputado Burjagle de Formosa, un fideicomiso para la construcción de las redes de distribución domiciliaria de las 4 provincias y del gasoducto GENEA. Hoy está durmiendo en la Cámara, en la Comisión de Energía
y combustible del Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados. Ayer casualmente estuve en comunicación telefónica con el secretario de la comisión, que es el sobrino del diputado Solanas, y me dijo: mire, ingeniero, sus proyectos no se van a tratar este año. Entonces yo le dije: pero si no se tratan este año y no se incorporan, como no se incorporó en el presupuesto del 2011, nuevamente el NEA queda en desventaja a nivel energético. Me dice: lamentablemente la comisión, como todas las comisiones, como este es un año electoral, no se juntan. Entonces es a veces desilusionante ver la forma de que no podemos sacar progreso en esta región si no tomamos en serio las cosas. ¿Y qué quiero decir con esto? Hoy decía en otros medios que es fundamental no solo presentar un proyecto de ley y seguirlo en una comisión y que se apruebe en el recinto. Lamentablemente en la Argentina se han aprobado muchísimas leyes que después no se las cumplen. ¿Por qué? Porque no hay una comisión de seguimiento. Y eso, usted se acordará, Jorge, te doy un ejemplo. La avenida 3 de Abril. ¿Te acordás cuando se construyó la avenida 3 de Abril? ¿Vos sabías que los proyectistas no conocían Corrientes? Que los que hicieron toda la parte de semaforización no conocían Corrientes. Por eso es que tiene tantos cambios, tantos cortes, tantas formas, tantas cosas que se ha hecho en la avenida 3 de Abril. Lo mismo pasa con esto. Entonces, acá el correntino, el chaqueño, el formoseño, el misionero, no se tiene que quejar si no reclama que sus legisladores actúen, que pidan. Nos venden todo enlatado. Y a veces cuando actúan contra los intereses de la región también. Mire, porque ha pasado. Ha pasado. Casualmente, hoy me preguntaban qué pasa en Rafaela. En Rafaela no llega el gas natural. No llega el gas natural, pero sí se distribuye por redes y se distribuye el mismo gas que usted utiliza en su casa, o sea, el gas licuado de petróleo, por redes. Y me preguntaron cómo se alimenta. Y lo mismo, vio los camiones, los Zeppelin que pasan por la avenida, con eso se alimenta. Claro, casualmente cuando llevar la garrafa llega a destino, pero por un caño, pero está almacenado en una gran garrafa fuera de la gran garrafa, y por medio de bombeo se lo hace para hacerlo sencillo a la gente que entienda. Claro. Bueno, la novena región era cuando se privatizó Gas del Estado en el año 92, quedaron 5 provincias excluidas: Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Entre Ríos. De las cuales únicamente Entre Ríos cuenta con gas natural en su 70%. Hace muy poco tiempo. Sí. Pero estas 4 provincias no. Entonces se llamó a licitación pública nacional internacional en el año 95 y se la adjudica en el año 97 a una empresa que se llama hoy, en la actualidad, Gasnea Sociedad Anónima, en la cual se comprometió a hacer 225.200 conexiones en las 4 provincias. ¿A qué condición? A condición de que los 4 gobernadores saquen en sus municipios. Usted sabe que el NEA cuenta con 239 municipios. Tenían que sacar contribución de mejoras. Y entonces hacían las 225.000 conexiones. Pero si no conseguían la contribución, las ordenanzas de la contribución de mejora, la empresa, como inversión inicial obligatorio, se comprometió a hacer 90.205 conexiones por 5 años. Pero no se hicieron. No se hicieron, únicamente se hicieron 2.675 conexiones en la ciudad de Formosa. En Corrientes, en Chaco y en Misiones no se instaló un metro lineal de gasolina. ¿Y por qué? ¿Pero no hay sanciones para esta empresa? Bueno, precisamente en el contrato decía que si al tercer año no se cumplía el 25%, era caducidad automática de caer la concesión. Pasó y solo cumplió el 2,9%. No se le rescindió el contrato. Es más, hace 2 años, en el 2009, la bicameral tenía que ver la renovación de contrato y
tiene que cumplir ciertos requisitos. Primero tiene que haber una carta de entendimiento, luego hubo una audiencia pública en Formosa, en la cual estuvo el subsecretario de Energía, el ingeniero Gatti, estuve yo, en representación del municipio. En ese entonces el intendente era el doctor Viñolo, fue el doctor Rey Vázquez, pero usted sabe que como audiencia pública no son vinculantes, no tuvo acceso. No tuvo injerencia en la renegociación de contrato. No obstante, en la carta de entendimiento, la empresa ofreció inversiones para el año 2008-2009, que tampoco cumplió. Pese a eso, se lo premió con la renovación de contrato. Lamentablemente, ¿y cómo se renueva? ¿Cómo viene la mano? La comisión se reúne, de los 15 hay 8 integrantes. La votación estaba 4-4. Desempataba la presidenta de la comisión. Pero para desempatar tenía que... Esto en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional. Estamos hablando una comisión bicameral, ¿se acuerda? De funciones delegadas por el tema de o sea, teníamos un empate ahí. Teníamos un empate de 4-4. Desempataba la presidenta de la comisión. ¿Qué pasó? Tenían que esperar por reglamento media hora. 5 minutos antes de que se cumpla media hora, la media hora reglamentaria, llega un senador nacional representante de esta provincia. De Corrientes. De Corrientes. Y a que no sabe qué pasó. En vez de votar por su región, vota a favor de esta provincia, de esta empresa. Y se le renueva el contrato. Pasa al Poder Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo Nacional le renueva el contrato. ¿Y quién es el senador? Bueno, el senador nacional, y espero que ahora, si sale diputado nacional, revea su comportamiento y actúe para la provincia, lamentablemente es el ingeniero Fabián Ríos. Fabián Ríos del Frente para la Victoria. Y están de testigo el doctor Acosta Mur, que es el cofundador de los foros multisectoriales conmigo, estuvo el senador Artaza. O sea, Jorge, si querés preguntarles a ellos que estuvieron presentes en la sesión, que le dio vergüenza ajena que un representante de la provincia vote en contra de los intereses de su provincia. Entonces, eso es fundamental. Hoy, nuestros 179 legisladores tienen que legislar para nuestra región, presentan un proyecto para la región y tienen que seguirlo, no presentar un proyecto para la Patagonia, que para eso tienen sus representantes. Presenten proyectos para esta región y si están en campañas electorales, nosotros tenemos que exigirle que las promesas electorales se cumplan, y si no... Es que hay, siempre, viste, hay un país electoral y un país real. Bueno, lamentablemente, y para verlo ustedes, el año pasado no se aprobó el presupuesto 2011. En el artículo 73 del presupuesto del 2011 estaba incluida la creación de un fondo fiduciario para la construcción del gasoducto y para las redes domiciliarias que decía de magnitud. Yo no sé cuáles son las redes domiciliarias de magnitud y las que no son de magnitud. Para mí todos los correntinos, los habitantes de esta región, tienen el mismo derecho a gozar y a ser usuarios de una cosa tan elemental como es el gas natural. De todas maneras no se aprobó y la presidenta iba a ocupar cargos específicos creados por la ley 26.095. Sí, si la presidenta este año no se aprueba el presupuesto 2012, puede ocupar la ley 26.095 y se va a hacer la continuación del gasoducto del Juan Alzurruil y llegará hasta Vera, donde está el punto, a Santo Tomé, en Santa Fe, donde está el punto nodal del gas. Y se va a hacer todo el gasoducto troncal, el troncal y las derivaciones. Lamentablemente van a llegar a las puertas de las 239 localidades, pero no se va a poder construir. ¿Por qué? Porque el artículo 10 lo impide. Porque si hay una distribuidora que es Gasnea, Litoral Gas o Gasnor en Salta,
Ellos son los encargados de hacer la redistribución. Lamentablemente a nosotros nos tocó Gasnea y no cumplió. ¿Me permitís ir a un corte? Y continuamos con este tema. Me gustaría hablar de la alternativa del gasoducto del Mercosur. Y te voy a dar unos numeritos de cuánto se pierde en la economía. Voy a un corte y vuelvo. Bueno, continuamos en Emprender en la Región. Estoy conversando con José Sesma sobre el déficit, porque ya no hablemos de proyectos, sino del déficit que tiene toda la región NEA respecto de la provisión de gas natural. Es decir, es la única región del país que no dispone de gas natural en la Argentina. José, bueno, llegamos hasta este punto y me gustaría saber ahora cuál es la alternativa real que nos posibilita el gasoducto del Mercosur. Sí, la alternativa real que tenemos, yo le quiero contar a la ciudadanía que en el año 2000 en un año se hizo un gasoducto que sale de Aldea Brasilera, al lado de Paraná, Entre Ríos, la capital de Entre Ríos, recorre 440 kilómetros, llega hasta Paso de los Libres, cruza el lecho de río y alimenta una central de ciclo combinado de 600 megas en Uruguayana Baserín. Ese gasoducto es el tan mentado y famoso transporte del gas del Mercosur, que iba a recorrer 5.100 kilómetros. Situémonos en esta zona. Ese gasoducto tiene una capacidad de transporte de 10 a 15 millones de metros cúbicos diarios. Cuando hice el estudio de la demanda, yo te decía, Jorge, que Corrientes acá 10 años va a utilizar gas natural, lo mismo que está utilizando hoy en Entre Ríos. Entre Ríos hoy consume 500.000 metros cúbicos diarios, con un 70% de ramificación en su provincia. Es decir, que las 4 provincias acá 10 años van a consumir 2 millones de metros cúbicos. Quiere decir que ese gasoducto, que puede transportar 15 millones de metros cúbicos, puede alimentar no solo estas 4 provincias, sino podemos exportar gas, y no gas, podemos exportar, darle valor agregado a ese gas natural, exportar en final de línea, poner una central de ciclo combinado y vender energía eléctrica, que es lo que realmente daría un alto nivel y seríamos generadores de energía. Ahora, hay proyectos, como yo le decía en el bloque anterior, hay un proyecto presentado para hacer y que se analice el estudio. ¿Por qué? Porque Argentina cuenta con 24 cuencas gasíferas, únicamente están explotados solo 5, nosotros estamos situados arriba de la cuenca Guaraní, que se están por hacer el estudio de los bloques en toda la Argentina. Entonces, este gasoducto, que para mi entender, y yo lo que he hecho, los estudios preliminares, es mucho más factible alimentarlos de Paso de los Libres a estas 4 provincias que de traer desde el Juan al Surruil hasta acá. No sé por qué. Tiene una obra de cruzar el Paraná que debe ser bastante costosa, ¿no? Es bastante costosa, pero bueno, nosotros tenemos que cruzar para alimentar a Resistencia, para alimentar al Chaco y para alimentar a Formosa, tendríamos que cruzar o tendríamos que acá. Pero eso hoy la tecnología está, el costo es el tema. Hay menos kilómetros, el gas va a ser nuestro, o sea, vamos a utilizar nuestra fuente de energía. No estamos dependiendo de que si Bolivia va a poder extraer. Usted sabe que Bolivia, por ejemplo, está extrayendo por día 40 millones de metros cúbicos en su producción, de los cuales 9 ocupa para su consumo interno, 30 tiene comprometido con Brasil, 7 actualmente con la Argentina, ya excede los 40. Con el GNA tendría que, el contrato con la Argentina son de 27. Si Bolivia no llega a conseguir incrementar su explotación, no vamos a poder tener, y para eso necesita más de 7.000 millones de dólares que vengan inversores a hacer la explotación. Ese es el resumen. Yo soy partidario de alimentar desde Paso Los Libres y cerrar el cadeno con esto. Vuelta al tema de que no hay seguimiento. Dejamos todos en manos de Portolandia, de Buenos Aires, de Capital Federal. Siempre es el estudio allá. Acá, yo hablando con el ingeniero Gatti casualmente, pues dijo, ¿por qué no se alimenta allá? Allá en Argas y en el Ministerio de Planificación siempre se habla de otros intereses, o que, por supuesto, al formoseño le interesa que llegue desde el Juan al Surruil, porque es mucho más rápido. Además,
Si se corta la obra, ellos ya llegan. Quedaría excluido Chaco, Corrientes y Misiones. Esos son tejes y manejes. Por eso es tan fundamental que nuestros legisladores hagan una comisión y hagan un seguimiento, no solo del electroducto, sino del gasoducto y de todo lo que sea de interés de la Argentina. Bueno, José, tenemos dos proyectos de gasoducto parados. Uno en las puertas de Corrientes, a las puertas ahí en Paso Los Libres, y el otro que es un proyecto de muy largo. Hasta ahora ninguno de los dos tiene continuidad. ¿Qué impacto tiene para la economía de Corrientes y del NEA el no contar con gas natural? Bueno, casualmente me he tomado el trabajo de hacer un estudio de las experiencias por no contar con gas natural y que te lo voy a dar completo para que vos lo vuelques a tu revista de Emprender en la Región con números detallados. Vos sabés que en el último censo el total de habitantes, de población que tiene el NEA son más de 3.600.000 habitantes, o sea, tenemos 1.134.000 hogares. ¿Sabes cuánto pierde un hogar por no contar con gas natural? Cada hogar pierde 1.850 pesos, usted señora, pierde por año 1.850 pesos por no contar con gas natural. Pero no solo a uso residencial, fíjese que para uso vehicular, Paraná, que cuenta con gas natural comprimido para sus vehículos, ahorra $10 millones por año. Entre Ríos, $30 millones. Eso es lo que nosotros perdemos, porque tenemos casi la misma densidad vehicular Paraná, Corrientes y Resistencia, o Posadas. Vamos a lo más importante en lo que es una industria, por ejemplo, una industria hotelera. Acá uno de los hoteles, o acá, un hotel está perdiendo más de 1.500 pesos por día por no contar con gas natural. Una panadería que, por ejemplo, utiliza gasoil o GLP líquido, que se viene en la chancha, pierden 20.000 a 30.000 pesos por día. Esos 20.000, 30.000 pesos puede bajar en beneficio del costo del pan. Vamos a la parte de salud. Te doy este ejemplo. El Hospital Escuela tiene 2 calderas y tiene un grupo electrógeno. Consume 10.000 litros de gasoil diario, mensual. O sea, 333 litros de gasoil diario. Es decir, que si el Hospital Escuela hoy contara con gas natural, se ahorraría 36.000 pesos mensuales para hacer obras de infraestructura sanitaria o para insumos hospitalarios, ¿no? Muy fuerte. Esos son los consumos. Me decías que ¿cuántos hogares hay en el NEA? Hay 1.134.000. Y cada hogar pierde por 1.850 pesos diarios. Por año. ¿Tenés un cálculo de lo que da eso? Eso sí, le puedo decir que cada provincia, Chaco, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones pierden $50 millones anuales. O sea, estamos hablando de 175 millones de dólares anuales solo en cocción de alimentos. Y si transformamos nuestros electroductos, o sea, tenemos calefones, tenemos estufa, etcétera, esto se incrementa. Esto usted multiplíquelo por 10 y pierde el comercio, pierde la industria, pierde el transporte. Fíjese que el transporte en Brasil, en Chile, ya están los vehículos a GNC. Este fin de año se hace el Congreso Mundial de GNC en Parque Norte y se va a hablar casualmente del transporte público de pasajeros y el de carga. Fíjese que estamos perdiendo la Argentina por no convertir todo su parque automotor a GNC, $9.000 millones anuales. Una gran cifra. Esto en realidad, estos números que me das de lo que pasa en el NEA, efectivamente es lo que es el factor que está marcando claramente la asimetría que tiene todo el NEA respecto del resto del país y la injusticia, porque tantos kilómetros de gasoductos que se han construido en la Argentina se construyó con un costo social que también, y económico, que también lo pagó el NEA. El NEA. Ahora, por último, quiero aclarar que el foro parlamentario del NEA no solo únicamente está a nivel energético, estuve escuchando lo que decía Javier. El segundo puente tiene que ser ferroautomotor y tiene que generar energía cinética. No usamos la energía de nuestros ríos. O sea,
aparte de ser automotor, tiene que ser ferroviario. Después tenemos los puentes, de los puentes tenemos los puertos, los canales, el hospital escuela y el hospital de niños tienen que ser a nivel regional, el turismo. Por eso todos esos temas se tienen que tratar en el foro parlamentario del NEA. Por eso llamo a la reflexión de los 179 legisladores que se unan a este foro y trabajemos en todo. Bueno, José, ojalá tengas éxito con lo del foro y bueno, te agradezco que hayas venido y espero que esto se encamine realmente, porque es vital para la recuperación económica y social de toda una región tan importante como es la del NEA en la Argentina. El agradecido soy yo, Jorge. Bueno, gracias por venir, yo voy a un corte y vuelvo con